Bienvenido al primer Congreso Virtual Ateneo Filosófico 2020, donde tendremos excelentes conferencias magistrales como el concepto de educación en el realismo filosófico, impartida por el doctor Eduardo Contreras García. Educar en la verdad, por la doctora María Teresa Sierra González. Una aproximación a la antropología de lo sensible, por el maestro Arturo Guerra Bedoya. Finalmente, la verdad, impartida por el doctor Jesús Rodríguez Guerrero, a quienes damos la más cordial bienvenida. Amigos, buenas tardes. Los saludo a todos. Sé que nos están escuchando ahorita a todos. Estamos saludándolos desde Tulancingo Hidalgo. Una vez más, sé que no nos pueden ver, pero nos están escuchando, entonces ahorita estamos nada más arreglando, afinando unos detalles aquí en controles. Enseguida, en un momento, daremos inicio a Ateneo Filosófico 2020, para que todos tengan un poquito de paciencia. Ok, me dicen que ya nos ven. Dices, ¿y nos ven? Sí nos ven. Ok, pues bienvenidos. Soy Patricia Muñive. Estamos aquí desde Tulancingo Hidalgo, desde el hermoso estado de Hidalgo, transmitiendo para Ateneo Filosófico 2020. Es un placer para todos nosotros, para la familia ITES, recibirlos a todos y cada uno de ustedes. Y pues estamos muy felices de llegar a esta tercera semana con todo el ánimo, con toda la energía, con toda la alegría de poderles compartir, de poder disfrutar todos la tercera conferencia a la que hemos sido convocados. Les pido su paciencia. En un momento ya podremos dar inicio. Sé que nos están viendo todos, es lo que me reportan desde controles. Pues yo quisiera en un momento darle lugar al doctor. Tiene algunas palabras para ustedes. Doctor Jesús Rodríguez Guerrero, nuestro director del Instituto Tecnológico de Educación Superior. Doctor, adelante, si quiere compartirnos. Cómo no, maestra Patti, muchísimas gracias. Bueno, fíjense que me da mucho gusto estar nuevamente con todos ustedes. Quiero agradecerles su asistencia y saludarles cordialmente. Saben ustedes que el fin de este congreso tiene su origen en el sentimiento de unión y participación con todos los que hemos hecho de la filosofía una forma de vida. Y que esto nos lleva a buscar perfeccionar nuestras facultades a través del conocimiento de la verdad, del bien, de la libertad, para ofrecerlos a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros alumnos. Por lo que les reitero mi alegría de saber que están aquí y les agradezco la confianza a todos ustedes como amigos, como colegas, que se unieron a esta noble fin de promover la filosofía a través de este medio. Espero les sea no solamente de su agrado, sino de gran utilidad en sus estudios, en su trabajo, en su familia. Agradezco también por su generosa participación y entusiasmo a nuestros conferencistas, a la doctora María Teresa Sierra González, al doctor Eduardo Contreras García y al maestro Arturo Guerra Bedoya, que el día de hoy nos va a deleitar con su conferencia. Y por supuesto, mi gran reconocimiento nuevamente y nuestra gratitud a la doctora Luz García Alonso, artífice moral de todo este movimiento. Así que, pues sean ustedes bienvenidos a este primer Ateneo Filosófico 2020. Muchísimas gracias, bienvenidos nuevamente. Muchas gracias, doctor. Pues ahorita estoy viendo, por ejemplo, ahorita Miguel Guaso nos saluda, Jovita Becerra Sánchez también nos saluda, del Cebetis 286, también estuvimos viendo de Huatulco, que nos están saludando, Redue. De verdad, muchísimas gracias, estamos muy contentos con todos ustedes. Enseguida vamos a dar inicio a esta conferencia, pero antes quiero comentarles una vez más las recomendaciones y que ustedes recuerden que sus micrófonos, sus cámaras están inhabilitadas, con el propósito de enfocarnos totalmente en el ponente. ¿Sí? Al final de la conferencia del maestro,
podremos leer las preguntas que ustedes realizaron, quizás 3, 4, dependiendo del tiempo que tengamos. Y las preguntas y comentarios se le entregarán al maestro para que él durante la semana le dé respuesta a ustedes. Dice que también nos saluda Ivonne, y pues mucho gusto Ivonne, desde Tulancingo Hidalgo, muchas gracias. Bueno, pues antes de comenzar quisiera platicarles un poco acerca del maestro Arturo Guerra Bedoya. Bien, el maestro Arturo Guerra Bedoya es licenciado de Filosofía por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, UPAE. Maestro en Humanidades por el Centro Universitario de la Ciudad de México, UCIME. Ha sido catedrático por más de 30 años en universidades como UPAEP, ITEMS Campus Pachuca y la Universidad de las Américas, Puebla. Ha participado en grandes cursos, talleres y congresos de relevancia nacional como ponente a nivel posgrado. Ha dirigido y rediseñado programas sobre las carreras del área de la filosofía. Y hoy está con nosotros. Solamente les pido un poquito de paciencia. El doctor, cuando él me indique adelante, Pati, adelante, podemos iniciar. Lo tenemos aquí. Entonces, adelante, pues, ya estamos. Muchas gracias, maestro. Bueno, pues entonces, sin más, quiero dejarlos con el maestro Arturo Guerra Bedoya. En este momento nos dará su conferencia magistral, una aproximación a la antropología de lo sensible. Con ustedes, el maestro Arturo. Muchas gracias, maestro. Gracias, Pati. Muy buenas noches a todos. En primer lugar, quiero agradecer al doctor Jesús Rodríguez por la invitación, un poco inmerecida, pero bueno, aquí estamos con el gusto de compartir un poco este conocimiento que hemos ido adquiriendo a lo largo de los años, y particularmente algo que, como él mismo lo ha dicho, esto que hemos heredado de la doctora Luz García, ¿no? Este espíritu de deseo de poder compartir la verdad con aquellos que también, ¿no?, en algún momento tienen ese deseo de poder acceder a ella, ¿no? También quiero saludar a la doctora Betty, que está por aquí, y al doctor Eduardo, que me han acompañado y los he acompañado. Sé que la vara que han puesto ellos es bastante alta, las expectativas son bastante altas, y bueno, pues espero poder al menos, ¿no?, lograr aproximarme al saber de estos grandes, de estas grandes personas y de estos grandes intelectuales, ¿no? Bien, cuando el doctor me hizo el favor de invitarme y me pidió que yo sugiriera un tema, pues realmente uno de los últimos temas que he estado tratando de estudiar es sobre precisamente quiénes somos, ¿no? Quiénes somos como seres humanos, quiénes somos como personas, quiénes somos como ese ser que de alguna manera en algún momento Aristóteles definía como el hombre racional, ¿no? Y bueno, pues realmente es algo que a lo largo de los años, por más que nos preguntemos, nos cuestionemos y tratemos de abordar el tema, pues no es fácil, ¿no? No es sencillo, ¿no? Sin embargo, hay una serie de elementos que últimamente me han estado llamando poderosamente la atención, y es el papel que el mismo Aristóteles nos dejó como uno de los legados y uno de los principios fundamentales que se ha convertido en una certeza para la filosofía del realismo, ¿no? Y es partir del principio de que no hay nada en el entendimiento que no haya pasado antes por los sentidos. De tal forma y tal manera que los sentidos son precisamente la fuente del conocimiento y la fuente, en cierta forma, del vivir diario de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, quiero empezar, ¿no?, tratando de poder ver, en cierta forma, cómo podemos plantear esta idea, ¿no?, de los sentidos y del ser humano, ¿no? Para empezar, lo primero que pudiéramos entender es que nosotros, todos nosotros, nuestro origen, ¿sí? Pues realmente, como sabemos, nuestro origen se debió
básicamente a una célula. Esta célula, ¿no? Que es una célula compuesta por dos gametos, otras dos células que de alguna manera nos dieron origen, ¿no? Realmente es impresionante entender esto, ¿no? ¿Por qué? Porque si ese óvulo hubiera elegido otro esperma, nosotros no existiríamos. Nosotros existimos gracias a que ese óvulo, ¿no? Por ciertas razones, tuvo la habilidad de poder seleccionar el esperma que nos dio origen, ¿no? Y es cierto, ¿no? Los últimos avances, las últimas investigaciones que se han hecho en embriología y todo este tipo de cosas, ¿qué es lo que han detectado? Han detectado que el óvulo trae una carga, ¿no? De calcio y una serie de elementos nutricionales que precisamente va seleccionando al esperma más óptimo, al esperma ideal, ¿no? Y precisamente lo va seleccionando no tanto buscando uno en particular, sino buscando aquel que realmente permita que se forme, ¿sí? Quienes somos, ¿no? ¿Y por qué? Porque realmente nosotros hemos sido hechos bajo un diseño extraordinario, ¿no? Extraordinario. ¿Y por qué lo digo? Porque fíjense que las investigaciones han descubierto que el óvulo, cuando está ya maduro, lo que hace, ¿no? Voy a dibujar el óvulo más grande, ¿sí? Lo que hace es que empieza a colocar, ¿sí? Su núcleo en una posición tal que precisamente ya empieza a, ¿sí? A llamar a el esperma. ¿Para qué? Para que el esperma entre precisamente por el lado opuesto, ¿sí? Y este lado opuesto precisamente hace que el núcleo del esperma se coloque en la posición contraria al núcleo del óvulo, ¿no? Esto es algo extraordinario. ¿Por qué? Porque precisamente lo que está haciendo ya está diseñando, ya nos está diseñando. ¿Por qué? Porque precisamente, ¿qué es lo que va a pasar? Empiezan a compartir los cromosomas, los 23 cromosomas que precisamente está conformado el óvulo, y los 23, ¿sí? Cromosomas del esperma. Y entonces, de esta manera, si nosotros nos damos cuenta, ¿qué está sucediendo? Pues ya se está diseñándose ya nuestro ser, un ser que de alguna manera, si nosotros nos damos cuenta, tiene un trazo, por decirlo así, en donde se dibujan dos líneas imaginarias, ¿no? ¿Y qué es lo que va a conformar nuestro cuerpo? Es lo que va a conformar nuestro cuerpo. Y este suceso es un suceso que de alguna manera tiene que ver precisamente con la sensibilidad. Es decir, con esta situación de tendencia, de inclinación, de orientación, precisamente para poder, ¿sí?, alcanzar el objetivo o el fin que se busca. El óvulo tiene un fin específico. ¿Cuál es? Precisamente ser fecundado por un esperma, ¿no? Esto realmente nos da muestra cómo Aristóteles precisamente daba razón de que todo obra en razón de un fin, todo obra en razón de un fin. Y en este caso, el óvulo obra en razón de un fin, ¿sí? En el cual el fin es precisamente poder lograr alcanzar que el esperma, ¿sí?, que lo va a fecundar, logre entrar en la posición más adecuada y más exacta. ¿Para qué? Para que el trazo sea lo más perfecto posible. Y entonces, esto ya nos habla de una cierta capacidad que desde el mismo instante en el que empezamos a existir, ya tenemos. ¿Y cuál es esta? La ordenación de nuestro ser. Nosotros somos seres que nos vamos ordenando y nos vamos ordenando en razón de un fin. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que precisamente vas teniendo un desarrollo poco a poco, paulatinamente, ¿no? En donde de esa célula, aquí lo interesante también, cabe señalar, es que nosotros empezamos a existir de una manera, ¿sí?, en la que esa célula, ¿qué pasa con esa célula?
Porque aquí, por ejemplo, surge el mecanicismo, surgen muchas otras teorías, ¿no? El evolucionismo y eso. Sin embargo, aquí la teoría que estamos tratando de establecer es una teoría vitalista. ¿Y cuál es la teoría? Que todo surge de la misma célula. Es decir, no hay nada que venga de fuera de la célula. Es decir, esta célula, ¿qué va a hacer? Se va a dividir en 2, después en 4, después estas 4 en 8, ¿no? Se divide, por decirlo así, en 16, en 32, ¿no? Hasta alcanzar esta conformación que después empieza ya la conformación extraordinaria de lo que vamos a hacer nosotros. Entonces, no, lo que hace la célula es dividirse en sí misma, ¿sí? No se divide sumando otras células distintas de estas células, sino que la división es en sí misma. Y por lo tanto, entonces la vida, ¿sí? Se inicia en esta célula en sí misma. Por eso se le llama la célula totipotencial. ¿Por qué? Porque está toda en esa célula. Y esta célula está perfectamente ordenada y orientada de una manera tal que empieza, ¿sí? A saber, ¿sí? En dónde está, cómo colocarse, de qué manera, por ejemplo, alojarse en el útero, en el endometrio, ¿no? Y todo el proceso que va a llevar poco a poco, ¿no? Y es, la verdad, algo extraordinario. ¿Qué es lo que podemos nosotros decir y qué es lo que queremos nosotros decir? Bueno, lo que nosotros podríamos decir es que de esta célula, ¿qué va a pasar? Se va a desprender un doble desarrollo. Un desarrollo que diríamos es el desarrollo de nuestra propia naturaleza humana y un desarrollo que es el desarrollo de nuestra propia naturaleza como hombres, ¿no? Lo cual ya nos indica algo, que precisamente, y era lo que decía Aristóteles, ¿no? Aristóteles descubre esto de manera también extraordinaria. ¿Qué es lo que ve Aristóteles? Que el hombre, la persona, ¿sí? Goza de dos naturalezas. Es un ser que adquiere dos naturalezas. La naturaleza, por decirlo así, humana, aquí tenemos en esta parte de arriba la naturaleza humana. Y esta naturaleza humana, ¿sí? Va a convivir con la naturaleza del ser hombre, ¿no? Y entonces el hombre y el humano se van desarrollando desde el mismo instante, de una manera, ¿sí? Totalmente diferente. ¿Por qué? Porque lo humano implica una serie de capacidades distintas del hombre, ¿no? Lo humano, en cierta forma, ¿de qué habla? De la forma, ¿no? Aquí la forma que está dada por el alma, y el hombre, ¿sí? La parte que está dada por el cuerpo y que es invariable, ¿no? Y entonces, alma y cuerpo ya están íntimamente unidos, están conjugados perfectamente, en donde el alma participa al cuerpo de la forma y entonces esta célula empieza a desarrollar su forma propia, su desarrollo propio, y lo empieza a hacer de una manera tal que el desarrollo que nosotros vamos teniendo desde el primer instante hasta el fin de nuestra vida es un desarrollo que está orientado en su gran mayoría por los sentidos, ¿no? Y por eso lo que yo quiero compartirles el día de hoy es precisamente cómo hay que entender al hombre. El hombre se entiende a través de los sentidos. Por eso Aristóteles le dio un peso específico muy interesante a los sentidos, ¿no? Que no fue fácil, ¿no? Él inició, como sabemos, su filosofía con Platón, ¿no? Él en un inicio era partidario del pensamiento de Platón y obviamente pues él pensaba que el conocimiento ya lo habíamos poseído desde el inicio, ¿no? Que era algo innato, ¿no? Sin embargo, poco a poco se fue dando cuenta que no cuadraba esta idea de Platón. Y fíjense, hubo ciertos detallitos, ciertos detalles, ciertas ideas que él fue notando que la teoría de Platón no cuadraba.
¿Y por qué no cuadraba? Una cosa muy sencilla fue el ojo. Fíjense, el ojo, ¿no? El ojo es algo que es extraordinario, es un sentido, ¿no? Que es extraordinario. ¿Qué es lo que pasaba? Que Platón creía que precisamente el ojo, la pupila y en sí, estaba hecho de un elemento que era el fuego y que precisamente el ojo lo que hacía era iluminar los objetos que estaban fuera para poder ser percibidos. Esta idea no era solo de Platón, sino que había otros pensadores que también ya habían tratado de demostrar esta idea. Sin embargo, Aristóteles, ¿no? Haciendo una reflexión y viendo realmente esto, dijo, a ver, realmente los ojos están hechos del fuego, o sea, de un principio ígneo. Y entonces dijo, bueno, pues si esto fuera cierto, ¿qué sucedería? Pues que tendríamos la capacidad de ver en la oscuridad, porque si son fuego, entonces los ojos despedirían, ¿no? Del interior luz, ¿no? Para poder iluminar los objetos que están fuera y entonces poderlos ver, ¿no? Sin embargo, esto no es así. Si nosotros nos damos cuenta, lo que vemos es que realmente en un cuarto oscuro, pues vemos la oscuridad propiamente, es decir, no vemos los objetos. ¿Por qué? Porque no hay nada que ilumine. Y entonces, ¿qué es lo que entra por el ojo? Lo que entra por el ojo es el reflejo propiamente de los objetos. Y esto lo empezó a mover, a darse cuenta de que los sentidos realmente más bien tienen un principio potencial, son potencia, ¿no? Y son una potencia precisamente que se actualizan a través del objeto, a través de la sensación que produce el objeto. Entonces, por lo tanto, él descubre que los sentidos tienen una capacidad pasiva, ¿no? Él decía, el sentido no es activo, sino que es pasivo. Y cuando se actualiza, cuando se activa, cuando el objeto produce en él una sensación, ¿no? Y como por ejemplo en el ojo, ¿qué es lo que pasa? Dice, el ojo está hecho, ¿no? Y entonces haciendo una reflexión decía, por ejemplo, está hecho de agua, de un principio acuoso, ¿no? ¿Y de dónde sacó esta idea? Dice, bueno, pues del mar, ¿no? ¿Qué es lo que vemos? Pues que el mar adopta la tonalidad de acuerdo al cielo. Y entonces, si el cielo está azul, pues obviamente el mar se verá azul. Si el cielo está gris, el mar se tornará gris. Y entonces él descubre que el agua es un elemento muy propicio, muy adecuado para poder generar reflejos. Y entonces dice, el ojo, ¿qué es lo que hace? Refleja, recibe el reflejo de los objetos. Y entonces, por lo tanto, el ojo, que es un sentido pasivo, lo que hace es recibir el reflejo de cada objeto y cada objeto entonces en cierta forma, ¿sí? Es captado, ¿sí? Por ese reflejo iluminado por la luz, ¿no? De tal manera que entonces él dice, el hombre va desarrollando 5 sentidos, ¿no? 5 sentidos externos, ¿no? Estos 5 sentidos externos se van desarrollando en un proceso, ¿no? Interesante. ¿Por qué? Porque cuando nacemos con unos sentidos inmaduros, ¿no? Tan inmaduros que el ojo no capta plenamente más que sombras, ¿no? Es decir, un bebé, ¿sí? Si realmente pudiéramos ver a través de los ojos del bebé, lo que el bebé capta es propiamente una serie de sombras, ¿no? Traslúcidas, que es lo que estaría captando. El oído es quizá el sentido más desarrollado porque este sentido se empieza a desarrollar desde el vientre de la madre y entonces es el que mejor se desarrolla. El tacto, ¿no? Por estar en un ambiente distinto al medio ambiente, tiene que madurar, tiene que irse desarrollando. Lo mismo pasa con el olfato, con el gusto y con la vista, ¿no? Entonces, él dice, estos 5 sentidos se van desarrollando poco a poco, ¿no? De tal manera que empiezan a obtener una madurez. Y esta madurez les va a permitir precisamente, ¿sí? Desarrollar toda la sensibilidad. Esto es interesante porque precisamente una de las cosas que tenemos que entender entonces, y es una primera aproximación antropológica que
que quiero hacer es que la primera formación del ser humano es la formación sensible, es la formación de los sentidos y los sentidos externos en particular, ¿no? Estas nuevas instituciones que surgen en donde lo que promueven es la estimulación temprana, pues es interesante porque lo que hay que estimular, lo que hay que formar es la adecuación de cada uno de estos sentidos. Y estos sentidos, pues realmente son importantísimos. Sin estos sentidos, pues realmente no captaríamos la realidad, no sabríamos en qué entorno estaríamos. Por lo que es importante darnos cuenta del valor que tiene la sensibilidad y que es muy importante. Hoy en día creo que la sensibilidad ha perdido, ¿no?, mucha importancia. Vemos cómo hoy pues realmente no somos capaces de ver, ¿no?, con claridad las cosas, simplemente vemos el conjunto, el grupo, ahora sí que el montón de cosas que hay, pero no logramos distinguir nada. ¿Por qué? Porque no tenemos esa habilidad sensible de poder captar las cosas, ¿no? Algo que me ha llamado mucho la atención, y digo, y parto de Aristóteles, porque quizá Aristóteles no ha sido bien estudiado, ¿no? Por ejemplo, se le conoce como la escuela peripatética. Realmente esta escuela se llama peripatética porque daba un paseo alrededor de la escuela, pero no era para pasear y estarse contemplando ahí, ¿no? Sino lo que él hizo fue que precisamente alrededor de su escuela fue formando jardines, fue construyendo una serie de cosas, ¿no? Laboratorios y eso. Y entonces lo que hacía era deambular con sus alumnos e irles mostrando, e irles enseñando, ¿sí?, vivamente, sensiblemente las cosas. Y a través de la sensibilidad les iba explicando las cosas. Por eso el objetivo del paseo no nada más era pasear por pasear, sino era aprovechar el paseo para mostrarles, ¿sí?, los ejemplos, ¿no?, las características que él había logrado obtener, ¿sí?, de las distintas especies de plantas, de animales y de objetos que él iba coleccionando en su escuela, ¿no? Entonces, él siempre le apostó por los sentidos. Y yo creo que algo que tenemos que hacer es apostarle a los sentidos, ¿no? Porque sin los sentidos, pues no tenemos la puerta de acceso a la realidad. Una de las cosas que precisamente hemos escuchado tanto del doctor Contreras como de la doctora Betty es que el problema que tenemos es que hemos caído en un relativismo, hemos caído en un cierto escepticismo, hemos caído en una serie de posturas cognitivas, epistemológicas, ¿sí?, por falta de sensibilidad. Y creo que para poder recuperar el realismo, tenemos que retornar nuevamente a apreciar cada uno de estos sentidos, porque cada uno de estos sentidos tiene una función verdaderamente extraordinaria, ¿no? ¿Y qué pasa con Aristóteles? Aristóteles se da cuenta que la sensibilidad externa pues no es suficiente, ¿no? O sea, no es suficiente. Necesitamos de una sensibilidad interna. Y entonces él propone, ¿no?, y esto va a continuar con otros pensadores, de decir, ¿sabes qué? Internamente hay otras operaciones sensibles. ¿Y cuáles son esas operaciones sensibles? Pues las operaciones que se realizan a través de los sentidos internos, ¿no? Que como son internos, precisamente el gran problema que tenemos es que no lo sabemos apreciar, distinguir y ver con claridad, cómo sucede con los sentidos externos, ¿no? ¿Cuáles son estos sentidos internos? Bueno, pues el primero, y creo que es uno de los más importantes, es el sentido común. Este sentido común, ¿no? Este sentido común que tiene una tarea importantísima. ¿Por qué? Porque lo que busca este sentido común primero es conectar a todos los sentidos verdaderamente externos, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que pasa cuando alguien nos habla? Es decir, nuestro oído está captando algo que inmediatamente hace que nuestra mirada se dirija hacia donde se ha captado el sonido. ¿Y quién es el que hace ese ejercicio? Pues el sentido común.
El sentido común es el que orienta a la vista para que pueda localizar, ¿sí? El origen del sonido. Y entonces es muy interesante ver cómo el sentido común sirve como la conciencia de los sentidos. Es el que hace consciente al ojo de ver lo que no sabe que está viendo, al oído de oír lo que no sabe que está escuchando, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, el sentido común tiene un papel importante porque es la conciencia de los sentidos. Y además es el que conjunta, por eso es común, conjunta toda la sensibilidad. Y esta sensibilidad, ¿qué es lo que hace? Pues produce una operación cognitiva que nosotros conocemos como percepción. Y entonces ya no solamente estamos sintiendo, sino que empezamos a percibir. ¿Qué percibimos? El entorno, ¿no? Empezamos ya no solamente a sentir, sino a captar algo más allá de lo que estoy sintiendo. Y entonces esto es lo que ayuda a que el segundo sentido, que es la imaginación, ¿sí?, pueda desarrollarse. Sin el sentido común, la imaginación difícilmente se puede desarrollar. Y fíjense, es bien interesante esto, porque creo que la imaginación tiene un papel muy importante en el desarrollo de nuestro conocimiento, porque es el que permite precisamente captar en cierta manera la forma de los objetos, ¿no? Es decir, como decíamos, los sentidos son pasivos, captan, ¿no?, la sensación producida por un objeto, ¿no? Por ejemplo, el color, ¿no?, el tamaño, el peso, la temperatura, etcétera, etcétera. Y esto, el sentido común lo percibe, y al percibirlo hace que la imaginación empiece a producir ese objeto internamente y forme una especie, es decir, capte la forma y entonces lo empiece a especificar, como por ejemplo el color rojo de la manzana. Entonces yo puedo asociar que una manzana es de color rojo, ¿no? Que un perro es cuadrúpedo, y que ladra, que hace guau, guau, ¿no? Como hacen los niños. Y entonces la imaginación es la que empieza a través de la percepción a darle forma a aquellas sensaciones que estamos teniendo. Por eso la imaginación es muy importante. En tercer lugar, la memoria. La memoria sensible, porque aquí estamos hablando de los sentidos, y hay una memoria sensible que también a veces cometemos el error de no apreciarla. Como que le damos más importancia a la memoria intelectual que a la memoria sensible. O viceversa, le damos más importancia a la memoria sensible que a la memoria intelectual. Yo creo que tenemos que saber ubicar cada una en su lugar correspondiente, ¿no? La memoria es muy importante porque es el sentido que nos permite, en cierta forma, traer del pasado al presente aquellas percepciones que hemos obtenido a través de la imaginación. Es decir, la imaginación que forma esa especie que ha logrado percibir ese objeto, ¿sí? La memoria lo almacena, lo deja almacenado y posteriormente, ¿sí?, la memoria ayuda a la imagen, ¿sí?, o a la imaginación a asociar eso del pasado hacia el presente, ¿no? Y entonces puede ahí generar ciertas cosas que de alguna manera ya no es una imagen impresa, ¿no? Porque lo primero que sucede es algo interesante. Se genera una imagen impresa. Con la memoria se va a producir una imagen expresa, es decir, una experiencia. Y un ejemplo de estos, ¿no?, que es algo que es simpático, es, por ejemplo, un caballo si pasa por una vereda y se tropieza con una piedra, ¿sí?, inmediatamente registra todo esto el caballo y lo memoriza. ¿Y qué va a suceder? Si el caballo 5 años después pasa por esa misma vereda, lo va a recordar y esa experiencia inmediatamente la registra y no se tropieza, ¿no? Cosa que no pasa muchas veces con el ser humano eso, ¿no? ¿Por qué? Porque si el ser humano se tropieza con la piedra y al otro día pasa por la vereda, seguramente se va a volver a tropezar. ¿Por qué? Porque no logra generar la especie expresa, no la impresa, sino la expresa.
Y entonces es ahí donde es algo que es interesante, ¿no? Ver cómo se generan las especies impresas y las especies expresas, es decir, la impresión y la experiencia. Una cosa es lo que a mí, en cierta forma, me impresiona, y otra cosa es lo que yo adquiero como experiencia, ¿no? Que esto es lo interesante, cómo logro desarrollar mi experiencia de esas impresiones que tengo, ¿no? Cuando vemos un accidente nos impresiona tanto que genera una experiencia. Los médicos, precisamente, ¿qué es lo que hacen? Pues de tanta impresión, la memoria como que ya va acumulando tanto que dice, bueno, pues mira, no pasa nada, ¿no? No hay problema, ¿no? Y entonces ya la memoria se va adecuando, ¿sí? A esas situaciones, ¿no? Entonces ya no genera tanta experiencia o impresión como pudiera generarse en otras personas. Y finalmente, aquí, ¿qué es lo que descubrimos? ¿Y qué es lo que descubrimos con Aristóteles, después con San Agustín y posteriormente con Santo Tomás y todos los demás filósofos, ¿no? Que aquí viene un punto de quiebre que es muy interesante. ¿Por qué? Porque aquí es donde está, en el cuarto sentido, está la diferencia entre el hombre y el animal. Y es una diferencia importantísima, importantísima, que hoy por hoy creo que no se le ha dado la importancia debida y no se le ha prestado la importancia adecuada para precisamente señalar esto. ¿Por qué? Porque precisamente el cuarto sentido, ¿qué es lo que sucede? En el cuarto sentido, es un sentido muy interesante porque es un sentido que pudiéramos decir tiene la capacidad de ir seleccionando todas estas percepciones que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y entonces estas percepciones del sentido común, de la imaginación o las especies impresas, la memoria o las experiencias, ¿no? O especies expresas, ¿no? ¿Qué pasa? Que empiezan a seleccionarse y esta selección va a permitir de alguna manera poder distinguir qué es lo agradable y qué es desagradable, ¿no? A través de la percepción. Es decir, yo percibo, por ejemplo, que un café caliente en un día frío es agradable, ¿no? En cambio, un café caliente, ¿no? A mediodía, después de hacer ejercicio, creo que no es tan agradable. Y entonces, aquí este sentido es el sentido de la cogitativa, como le llamaban, porque era el pensar particular. Y esta cogitativa precisamente selecciona lo agradable de lo desagradable, lo placentero de lo doloroso, lo fácil de lo difícil, ¿no? Y así sucesivamente la cogitativa va como que separando, ¿no? Dividiendo, seleccionando cada una de estas percepciones que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida y las va categorizando. Y esta categorización ayuda a que precisamente desde la misma percepción, ¿sí? Ya haya una especie como de prepensamiento, porque todavía no es el pensamiento, es una inteligencia particular, algunos le llaman. ¿Por qué? Porque de alguna manera como que se anticipa al pensamiento. ¿Es necesaria la cogitativa para el pensamiento? Sí, definitivamente sí. Y es distinta de lo que pasa con los animales. ¿Por qué? Porque en el caso de los animales también hacen lo mismo, pero lo hacen, ¿no? De una manera distinta. ¿Por qué? Porque ellos van a actuar únicamente a través de los estímulos. Por eso le llamaban la estimativa. ¿Por qué le llamaron el sentido estimativo en el animal? Porque actúan a través de estímulos. Si el animal no es estimulado, el animal no va a actuar. Por ejemplo, se ha visto, ¿no? Si a un animal no se le agrede, el animal no ataca. ¿Por qué? Porque no está siendo estimulado. Y entonces aquí es lo que algunos llaman el instinto animal. Y sí, efectivamente aquí, en cierta forma, sirve como instinto para poder seleccionar lo que sirve de lo que no sirve, ¿no? Por ejemplo, el perro cuando siente que le duele el estómago, ¿no? O ya está sobrecargado, pues come pasto, ¿no? ¿Y quién le dijo eso? Bueno, pues nadie, ¿no?
Pero fíjense, sucede lo mismo con el ser humano. Un niño, yo recuerdo este ejemplo, porque antiguamente los pizarrones que eran de gis, ¿no? ¿Qué pasaba? Los niños se comían el gis. ¿Y por qué se comían el gis? Por una sencilla razón, porque el gis tiene calcio y ellos necesitaban de calcio. Y entonces la necesidad del calcio los hacía comerse el gis. ¿Y quién les dijo que el gis contenía calcio y que les iba a hacer bueno comerse el gis, ¿no? Y entonces, pues su mamá no, el maestro no, inclusive pues había maestros que castigaban a los niños, se comían los gises, o los papás los regañaban, etcétera. Entonces, sin embargo, ¿por qué? Pues porque precisamente la cogitativa tiene una cierta similitud con la estimativa y porque es previo al pensamiento, que precisamente el pensamiento, que es lo que nos caracteriza a nosotros y lo que nos humaniza verdaderamente, y aquí es donde está lo interesante de el pensamiento, el pensar las cosas, ¿qué implica? Pues implica, primeramente, antes haberlas sentido. En segundo lugar, haberlas percibido. Y dentro de esa percepción, haber captado la imagen impresa adecuada del objeto y la imagen expresa de la experiencia de esa vivencia, ¿no? Y entonces la cogitativa logra en cierta forma seleccionar adecuadamente esas cosas para que entonces el pensamiento pueda en cierta forma ya actuar sobre eso que se ha sentido. De tal manera que nosotros no podemos pensar si previamente no hemos sentido. De ahí que la sensación nos lleva precisamente a darnos cuenta de quiénes somos, qué somos y cómo es que podemos pensar de una u otra manera. ¿Por qué pensamos así? ¿Por qué no pensamos de otra manera como piensa mi amigo, etcétera, ¿no? Entonces, aquí descubrimos esto, ¿no? Y descubrimos otra cosa, ¿no? Y esto lo descubrió Aristóteles, ¿no? Precisamente continuando con su teoría del acto y la potencia, estos principios, ¿qué decía? Pues así como los sentidos son pasivos, nuestro pensamiento o nuestro entendimiento también es pasivo. Tiene una parte que es pasiva, ¿no? Y esta parte pasiva, pues es la que de alguna manera ahí está, esperando ¿qué? Pues pensar ¿qué? Sobre lo que está recibiendo. Y entonces el entendimiento, ¿sí? Recibe una serie de informaciones que ya propiamente, diríamos, esa información es más bien la forma de lo captado por los sentidos. Y entonces capta las formas, capta lo inteligible de lo sensible. Y entonces el entendimiento tiene la tarea de captar lo inteligible de lo sensible. Esa es su principal tarea. Tarea nada fácil, ¿no? Nada fácil, ¿no? Y esto nos podemos dar cuenta por qué. Que es algo que llama mucho la atención. Después de muchos años de dar clase, cuando estudié esto, como que yo no le di mucha importancia o no había visto la importancia de fondo que esto significaba, ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo que vemos? Nosotros podemos ver cómo hay niños, ¿no? Que en la escuela están muy atentos, ¿no? Y el maestro les puede estar explicando algo sencillo, no tan complicado, ¿no? Una ecuación de primer grado. ¿Y qué pasa? El niño puede decir, no le entendí, profesor. El maestro vuelve a explicar, ¿sí? Con un ejercicio, lo que es una ecuación de primer grado. ¿Y cuál es el resultado? Que puede ser que el niño vuelva a decir, no le entendí, maestro. Y entonces llama la atención, ¿por qué? Porque resulta que el resto de la clase, o la mayoría del resto de la clase, sí la entendió. Y entonces uno se pone a pensar y se da uno cuenta de varias cosas. Primero, el maestro dijo exactamente lo mismo para todos. Puso el mismo ejemplo exactamente igual para todos.
dijo lo mismo exactamente que tú. ¿Qué fue lo que pasó? Que el niño no captó. ¿Y por qué no captó igual que sus demás compañeros? ¿Por qué no pudo captar lo mismo? Pues precisamente, ¿por qué? Porque aquí entra otra vez el detalle de los sentidos. ¿Y cómo es que entra el detalle de los sentidos? ¿Por qué? Porque a lo mejor su canal para poder entender las cosas, para poder entender, para poder percibir, antes de entender, para poder percibir las cosas, ¿qué sucede? Su canal no es el adecuado. A lo mejor el maestro no ha hecho lo posible. ¿Por qué? Porque posiblemente a lo mejor él es mal oyente. Su oído no es el canal más adecuado para aprender. Resulta que a lo mejor tampoco la vista es el canal más adecuado. Y entonces, aunque diga las palabras más adecuadas para que perciba el alumno y le muestre, vea el ejercicio como lo ven otros, ¿qué sucede? Él no lo va a captar, no lo va a percibir. Y entonces, ¿qué vemos? Que ese niño tiene desarrollado en otro sentido su canal de comunicación para la percepción y por lo tanto para captar la forma. Y entonces la forma no lo está captando ni por el oído ni por la vista. Y entonces hay que descubrir cuál es su canal, cuál es su sentido externo por el cual él percibe las formas. ¿Para qué? Para que el entendimiento las pueda captar. Y entonces, una vez que sucede esto, ¿qué pasa? El entendimiento que recibe todo, o sea, de todos modos lo está recibiendo, las formas, ¿no? Que está percibiendo, que a lo mejor no son las más, está. Y entonces, el entendimiento, pues sí está recibiendo, pero no puede seleccionar nada de lo que está captando. ¿Por qué? Porque no está captando total y completamente lo que el maestro quiere explicar. Y entonces tiene una pobreza en el entendimiento, porque esta pobreza del entendimiento no se debe al entendimiento solamente, se debe a los sentidos. Y entonces es ahí donde la propuesta que estamos haciendo nosotros es que valoremos verdaderamente al ser humano desde sus sentidos, que no descuidemos los sentidos, que adecuemos el conocimiento de los objetos a los sentidos como debe ser para que la percepción pueda ser adecuada y entonces el entendimiento pueda captar como debe ser, ¿no? Esto es algo que es interesantísimo, ¿no? Yo recuerdo que esto me empezó a llamar fuertemente la atención por una compañera que tuve precisamente y ella me decía, dice, mira, el secreto de los idiomas, para aprender los idiomas, para entenderlos y poderlos aprender, es el oído. Y entonces, si tú no eres auditivo, te va a costar 2, 3 y hasta 4 veces más aprender un idioma que aquel que es auditivo. Y hoy puedo confirmarlo. Tengo un hijo que es auditivo, no 100%, sino 1000%, ¿no? Y él ahorita, por ejemplo, domina 4 idiomas. De tal manera que yo digo, me quedo asombrado porque, bueno, qué bueno que no heredó mi audición, ¿no? No es una cuestión genética, es una cuestión sensible, fíjense. A veces no nos damos cuenta de esto y es importantísimo entender esto y más en lo que nos decía el doctor Contreras, en la educación. La educación tiene que ser personalizada. ¿Y desde dónde empieza la educación personalizada? Desde la sensibilidad, fíjense, desde la sensibilidad. Por lo tanto, creo que es bien importante entender que la educación tiene que partir de la sensibilidad. Y entonces, si nosotros logramos desde la sensibilidad ir educando al ser humano, vamos a tener al mejor ser humano posible. De tal manera que ahí, pues claro, un ciego pues va a desarrollar otros sentidos. Por ejemplo, un ciego, ¿qué es lo que pasa? Desarrolla el olfato, o desarrolla el oído, o desarrolla el tacto, ¿no? Yo he tenido, imagínense, he tenido 2 alumnos que he tenido que enseñarles lógica
y son ciegos, y eran ciegos. Bueno, son ciegos, todavía viven. ¿Quién puede enseñarles lógica a los ciegos? ¿Quién les puede explicar un silogismo? Entonces, fue todo un reto. Y ahí precisamente es donde uno empieza a lograr entender estas cosas, ¿no? Y entonces uno empieza a darse cuenta que el conocimiento y el ser humano es una cosa extraordinaria. Miren, a partir de esta idea, ¿qué es lo que podemos ver? Y con esto creo que quiero ir empezando a llegar a una serie de conclusiones, ¿no? Porque, bueno, esto da para mucho, ¿no? Una de las cosas que yo ya estoy convencido, yo al principio cuando oí esto, yo creí que era una broma y dije, no, está equivocado, ¿no? Pero sin embargo, creo que el doctor tenía mucha razón, porque dice, la verdadera formación es, voy a borrar todo esto para que, y ahí el doctor Contreras me puede ayudar, ¿no? Porque la verdadera formación va de los 3 a los 13 años aproximadamente. Después de esa edad, lo único que hacemos es integrar, seleccionar, mejorar, perfeccionar la formación adquirida. Ya no formamos. La verdadera formación está aquí. Y está aquí, ¿por qué? Porque es donde se forma todo, todo el ser humano. Los sentidos empiezan aquí y la percepción se va dando como puente para llegar al entendimiento. Y aquí es donde se remata. Y por eso es bien interesante darse cuenta de estas cosas, ¿no? Que esto, obviamente, pues está en la naturaleza de nuestro ser. Está en nuestro ser. Nosotros volvemos otra vez a lo mismo, como que creo que hemos perdido eh, eh, la oportunidad muchas veces de apreciar muchas cosas, ¿sí? Por los sentidos. Y a veces nos cuesta trabajo entender. Y es que yo no entiendo. Sí, no entiendo por qué. Porque a lo mejor no estoy usando el canal adecuado, el sentido adecuado para poder entender. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, conocerme, como diría Sócrates, conócete a ti mismo, conocerme cuáles son mis sentidos, cuáles son mis verdaderas potencias, mis verdaderos sentidos potenciales para que mi entendimiento pueda desarrollarse, pueda humanizarse verdaderamente, ¿no? Porque el entendimiento ahí está, ¿no? Y como muchas veces, a veces en serio y broma, le decimos a los alumnos, ¿no? O sea, el entendimiento ahí lo tienen. Que no lo hayan estrenado es otra cosa, pero el entendimiento ahí está. Que no lo usen es otra cosa. ¿Y qué es lo que necesitamos despertar? Eso a través de la sensación. Hacer esto. Por eso hoy los niños parece que son muy inteligentes y muy brillantes. ¿Por qué? Porque hoy a través de la tecnología se les está despertando nuevamente la sensación, la sensibilidad. Y entonces están volviendo otra vez a ser sensibles. El detalle es saber orientar y saber formar adecuadamente la sensación como debe ser. Ese es el punto. Y es algo que tenemos que vernos, ¿no? Y entonces, por lo tanto, una primera conclusión que pudiéramos dar de todo esto, ¿no? Es que, viendo todo esto, ¿qué es lo que pasa? Pasan 3 cosas. La primera, ¿qué pudiéramos decir? En primer lugar, si pudiéramos juntar a todos los seres humanos que han existido a lo largo de toda la humanidad, si pudiéramos juntarlos, yo creo que todos juntos no agotamos lo que es el ser humano. No lo agotamos. O sea, el ser humano tiene una riqueza y un potencial tan grande, que toda la humanidad junta no ha podido agotar ese potencial y esa riqueza tan grande que hay en el ser humano. De tal manera que creo que aquí lo que tenemos que darnos cuenta es de esta riqueza y de este potencial humano que tenemos y que tenemos que precisamente empezar a ver y a cuidar. ¿Desde dónde? Desde la concepción.
La concepción es importantísima. Creo que hoy por hoy el momento más importante del ser humano y de la humanidad está en la concepción. ¿Por qué? Porque ahí, como les expliqué, ahí está el inicio del desarrollo del ser humano. Si nosotros no sabemos apreciar esto, no sabemos ver esto, pues realmente, ¿qué es lo que va a suceder? Que no le vamos a apostar a la humanidad, le vamos a apostar a la tecnología, le vamos a apostar al dinero, le vamos a apostar al poder, pero no le vamos a apostar a la humanidad, al ser humano. Y yo creo que algo por lo que precisamente el Ateneo Filosófico surge es por apostarle precisamente a la humanidad. Es quizá lo primero que yo pondría como primera conclusión. La segunda conclusión, que me parece que es importante también señalarla y verla, ¿no? ¿Cuál es? La segunda es que cada uno de nosotros es único, es único. No hay otro ser, ni habrá, ni hubo otro ser, ¿sí? Como nosotros. Si desde el principio yo me doy cuenta que soy producto de un óvulo y un esperma y que este óvulo es único y que sin este óvulo yo no hubiera existido y sin este esperma yo no hubiera existido, entonces sin estos dos yo no hubiera sido. De tal manera que, ¿qué hubiera pasado si hubiera sido otro esperma? Como les digo, olvídense, yo no estaría aquí. Yo no sería el que estaría aquí con ustedes. Si hubiera sido otro óvulo, tampoco. De tal manera que ya desde ahí estamos precisamente viendo cómo somos únicos e irrepetibles. Y que esa unicidad, ¿qué implica? Que es una unicidad indivisible, por eso somos individuos, por eso nos llamamos individuos. Individuo quiere decir indiviso, que no nos podemos dividir. Y entonces yo no puedo decir, es que mi cuerpo es una cosa y mi alma es otra cosa. No, sino que mi cuerpo y mi alma es lo mismo. El que siente soy yo, el que piensa soy yo, el que dice las cosas soy yo. Por lo tanto, la sensación es mía. Yo soy el que siento. No es la sensación en sí, sino yo soy el que siento. Y por lo tanto, tengo que darme cuenta qué es lo que estoy sintiendo y por qué y para qué siento. Y de tal forma entonces que esa unicidad, esa, sí, indivisibilidad me hace darme cuenta que soy yo, ¿sí? El que estoy sintiendo y el que estoy pensando y el que estoy diciendo estas cosas. Y entonces me estoy haciendo consciente de mí mismo. Y al darme cuenta consciente de mí mismo, me doy cuenta de mi naturaleza y de mi humanidad. Si nosotros fuéramos conscientes de quiénes somos, ¿sí? Creo que otra cosa sería muy distinta, ¿no? Y por último, ¿no? Por último, creo que dentro de la sensibilidad, ¿no? Hay algo que es interesante. La sensación en el ser humano existe por una razón. O sea, si el ser humano llora, es porque el llorar se le dio para algo, no simplemente para llorar. Si el reír se le dio para algo. Entonces, hay que descubrir cuál es la razón de ser de estos sentimientos, de estas emociones, de estos afectos, de estas características expresadas a través de nuestros sentidos. Sin nuestros sentidos, nosotros no podríamos expresar lo que somos. No podríamos darnos cuenta de quiénes somos, no podríamos expresar lo que somos. De tal forma que creo que es importante darnos cuenta de esto. Y entonces, ¿yo quién soy? ¿Yo verdaderamente quién soy? Entonces, es ahí donde está la pregunta. Yo soy aquel que se siente vivo, no solamente que se dice vivo, porque yo me puedo decir vivo, pero no sentirme vivo. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy en día con muchos jóvenes? Muchos jóvenes se sienten cansados, agobiados de la vida. Y yo digo, bueno, déjenmelo a mí, que yo ya tengo edad, pero ustedes, y sin embargo, ¿por qué? Porque realmente no han sabido apreciar la vida, ¿sí? Que se les ha dado. Y entonces creo que tenemos que recuperar el verdadero sentido y valor de la vida
a través de la sensación, del sentirnos vivos y del sabernos que estamos vivos, ¿no? Bueno, pues espero haber llegado a una aproximación de quiénes somos a través de la sensación, ¿no? Y bueno, pues, pues de mi parte, creo que es algo de lo que yo quería compartir con todos ustedes esta noche. Sé que el tema es muy amplio, da para muchas cosas, ¿sí? Pero pues el tiempo también, ¿sí? Es limitado, ¿no? Y entonces, pues agradezco nuevamente al doctor Rodríguez la invitación y pues a los compañeros que nos han estado acompañando a lo largo de estas jornadas, ¿no? Que pues la verdad que qué buena idea ha tenido, ¿no? Y muchas gracias, ¿no? Por su asistencia a todos ustedes. Doctor, hola doctor, pues muchas gracias. Ya tenemos aquí las preguntas. ¿Sí me escucha, verdad, doctor? Sí, totalmente. Okay, muchas gracias. Wow, yo creo que todos nos quedamos así como, hay muchas cosas. Muy bien. La primera pregunta la hace Rosario de Fátima Contreras. Sí. Dice, ¿la existencia del hombre puede darse antes de la unión de los gametos? No. O sea, potencialmente sí, pero realmente, existencialmente no. Ok, bueno. O sea, aquí hay que entender que se da realmente, o sea, realmente se da cuando se forma la célula completita con los 46 cromosomas, ¿no? Que es lo que nos va a distinguir precisamente como célula humana, ¿no? Esos 46 cromosomas que vamos a tener de ahí hasta que lleguemos a morirnos, ¿no? Muy bien, doctor. Bueno, la segunda pregunta la hace Reina Torres Cano. Dice, ¿cuál es el origen del sentido común? ¿Cuál es el origen? Pues el origen, más que origen, pues es un sentido que tenemos ahí. Es como decir cuál es el origen de la vista, ¿no? Realmente se nos dio el ojo precisamente como un sentido, ¿no? Natural para poder percibir, para poder captar los objetos. El sentido común, más que origen, pues es un sentido que lo que hace es conjuntar, ¿no? Las distintas sensaciones que nosotros vamos teniendo a lo largo de nuestro existir y que las va precisamente calibrando, ¿no? Las va conjuntando, por ejemplo, como decía, lo que vemos con lo que oímos, lo que saboreamos, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita le pudiera estar diciendo que se me antoja, por ejemplo, una guajolota, ¿no? Entonces, pues, ¿no? Pues alguien que oye guajolota, pues inmediatamente, y sabe que es una guajolota, pues posiblemente va a empezar a salivar, ¿no? ¿Sí? Digo, si tiene mucha hambre, pues va a empezar a decir, pues sí, ¿no? Se me antoja, ¿no? Entonces, ¿cómo se asocia lo que estoy oyendo con lo que estoy degustando, ¿no? Muchas veces olemos algo, decimos qué rico, ¿no? Y hasta se antoja, ¿no? Por ejemplo, algo que es muy interesante, ¿no? Que no me dio tiempo de profundizar mucho porque realmente hay muchas cosas que profundizar. Pero, por ejemplo, algo que es muy interesante, el olfato es un sentido que ayuda mucho a la memoria. Es quizá el sentido más memorístico que podemos tener. Y es el que menos tenemos desarrollado. ¿Por qué? Porque es el más primitivo, ¿no? Pero seguramente ella ha tenido alguna experiencia, y se la dejo, ¿no? De que alguna vez conoció a un muchacho que le llamó la atención, le agradó su loción, y ¿qué sucede? Que tiempo después capta el aroma de esa loción y lo recuerda. Ahí se la dejo. Bueno, yo creo que muchos ejemplos vamos a tener todos de ello, ¿no? Y ahorita todos Sí. empezamos a recordar. Doctor, le pregunta Víctor Manuel Hidalgo. Sí. Primero dice muy interesante y después dice, los ciegos, ¿cómo desarrollan el sentido interno de la imaginación? ¿Cómo se imaginan los colores si nunca los han visto? Bueno, obviamente no imaginan el color, pero sí hay un contraste en cierta forma, ¿no? Y entonces ese contraste sí llegan en cierta forma como que a captar algo de ello y a percibirlo, ¿no? No es total. Fíjense, aquí hay un fenómeno, digo, vuelvo a lo mismo, la verdad es que no da tiempo. Por ejemplo, se ha descubierto que hay gente que tiene ojos sanos y hay gente que tiene ojos sanos.
El problema no está en el ojo, en el órgano del ojo, sino en la parte anterior del cerebro, que es donde se genera precisamente la visión. Y entonces a veces hay un daño cerebral que ocasiona la ceguera y que no es por el ojo, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que internamente algo no está funcionando bien, pero capta, ¿no? O sea, capta. Entonces no puede representar perfectamente eso. Como lo que sucede con las personas que tienen alguna deformación o alguna malformación y, por ejemplo, los daltónicos o algunas otras personas que no llegan a captar totalmente esto, ¿no? ¿Y qué hace la imaginación? Pues con lo que tiene, fíjense, la imaginación también tiene otra función interesante. ¿Por qué? Porque la imaginación ayuda a representar el objeto completo. Ahorita nos estamos viendo de frente, pero por ejemplo no vemos nuestras espaldas. Sin embargo, ¿qué pasa? Nos imaginamos completos, ¿no? Yo imagino a la otra persona completa. E imagino, no estoy imaginando completamente, pero lo estoy imaginando completo con espalda y con todo, ¿no? Por ejemplo, no ven que estoy sentado, no ven mis piernas, pero se las pueden imaginar, ¿no? Y entonces ahí la imaginación lo que hace es completar la sensación a través de la experiencia, ¿no? Por la imagen impresa, ¿no? Muy bien, doctor. Bueno, le voy a leer un comentario. Dice Angélica Hernández Carreto, muy útil e ilustrativo el abordaje que hace, doctor. Muchísimas gracias, infinitas gracias. Luego pregunta Horacio Rodríguez, ¿cómo llevar la importancia de la educación en la sensibilidad a políticas públicas en el terreno educativo? Una pregunta complicada. Mucho, Gracias, doctor. Horacio, por tu pregunta. ¿No? Digo, no, muy interesante. La verdad es que yo creo que hay muchas formas por hacerlo, ¿no? Por ejemplo, estos juegos didácticos que se diseñan, ¿no? Son interesantes, ¿no? ¿Por qué? Porque ya empiezan a enseñarle al niño a empezar a producir pensamientos, por ejemplo, a través de la clasificación, ya sea por colores, por tamaños, por figuras, ¿no? Por ejemplo, estos juegos que de repente traen la granja y el niño le apachurra al pato y hace cuá, cuá, y ese tipo de cosas, son ejercicios didácticos muy interesantes porque desarrollan la habilidad tanto del sentir, el percibir y el pensar. Y yo creo que una política sería precisamente no perder esta capacidad, ¿no? Es decir, seguir instrumentalizando este tipo de herramientas de aprendizaje, porque creo que es muy importante. Y para ello, yo creo que algo que necesitamos es evaluar. Si no evaluamos, no sabemos los resultados. Y yo creo que como política pública, algo que nos hace falta es la evaluación del aprendizaje en las primeras etapas del niño. Bueno, gracias, doctor. Pregunta Raúl Méndez, si fallamos en la formación de la conciencia sensible, ¿ponemos en riesgo la orientación equilibrada de la conciencia psicológica y la conciencia moral? Pues vean lo que están tratando de hacer hoy con los niños, ¿no? Yo creo que es totalmente claro lo que están tratando de hacer, ¿no? Están incentivando a los niños, los están incitando, ¿no? Y excitando porque precisamente el sentido es para poder activarse, se activa a través de la excitación y lo que hacen es precisamente eso, borrar de su conciencia muchas cosas para que no distingan entre lo bueno y lo malo, o entre lo agradable y lo desagradable, y entonces esto es lo que produce, que es un poco también lo que aprendimos en algunas generaciones, ¿no? Por ejemplo, al niño, ¿no? Que se le decía que no llores porque no eres niña, ¿no? Entonces, ahí creo que hay algo que pues está mal, ¿no? ¿Por qué? Porque el niño tiene que desahogarse, ¿no? Tiene que, obviamente, pues hay ciertos límites, tampoco se trata de que llore como Magdalena, ¿no? Sino que más bien que entienda que hay un dolor y que ese dolor, ¿no? Algo lo causó. Entonces, a ver, pregúntate qué te causó para que precisamente ya no se genere ese sentimiento de dolor, ¿no? Y de llorar, ¿no? Bien, doctor. Seguimos con las preguntas. Hay muchas. Pregunta Angélica Hernández Carreto. En la dinámica social actual, ¿cómo impulsar y fomentar la sensibilidad de los sentidos internos de los estudiantes? Pues mire, uno, pues es precisamente el de hacerles consciente de ello.
Primero hay que hacerles conscientes, es decir, hacer consciente que tienen sentidos internos, ¿no? Que los descubran, que los aprecien, los valoren. Segundo, que vayan distinguiéndolos, es decir, cuál es la función del sentido común, cuál es la función de la imaginación, cuál es la función de la memoria y así sucesivamente, ¿no? Algo que, digo, esto también lo traigo por cepa, como dicen por ahí, porque en los scouts yo estuve muchos años con los niños y algo que aprendí de ellos es que la imaginación es una cosa fabulosa, ¿no? Fabulosa. Realmente al niño no se le tiene que decir, oye, mira el cohete, ¿sí? ¿Ves ese poste? Es un cohete. No, más bien decirle, mira, el cohete que está ahí, ¿no? Inmediatamente el niño le cree a uno que es un cohete, ¿no? ¿Y por qué? Porque su imaginación lo lleva a ello, ¿no? Entonces, los niños son o sea, es el momento ideal para formar los sentidos internos. Si nosotros no logramos formar los sentidos internos, es muy difícil posteriormente que distingan, ¿no? Digo, no es imposible, pero tampoco es muy fácil lograr distinguir esto, ¿no? Gracias, doctor. Pregunta Raudel Méndez. La información de la conciencia sensible, ¿en qué medida impacta la formación de la identidad personal? Pues en todo, ¿no? Porque soy yo el que siente, ¿no? Soy yo el que soy, ¿no? Y entonces, en cierta forma, si yo no capto, ¿no? Hasta dónde o cómo o de qué manera y para qué, obviamente, pues entonces empiezo a perder sentido de identidad, ¿no? Que ese es un poco el detalle, ¿no? Por ejemplo, lo que pasa con los niños, ¿no? Que a veces es una crítica que se hace en cuanto que el niño se vuelve un poco hipócrita, ¿no? De decir, yo no fui, ¿no? O sea, no, sí fuiste, ¿no? Date cuenta de ello, ¿no? Y entonces ahí la conciencia sensible tiene que despertarse fuertemente para que pueda cobrar la identidad propia como persona, ¿no? Y saber responder, es decir, saber hacerlo responsable de estas cosas, ¿no? Y además estamos llenos de temores, ¿no? También es el otro problema, ¿no? Estamos llenos de temores. Entonces, yo creo que aquí la conciencia tiene que ser más bondadosa en lo sensible para que pueda uno identificarse con mayor claridad, ¿no? Muy bien. Ahora pregunta Rosalía Moras. Buenas noches, excelente conferencia. Saludos desde Tulancingo, Hidalgo. Mi pregunta, ¿cómo se puede captar la imagen impresa? ¿Cómo se puede captar la imagen? Pues precisamente cuando uno cierra los ojos, ¿no? Y precisamente lo primero que uno representa sensiblemente, pues es la imagen impresa, ¿no? Ejemplo, lo que hacemos cuando estudiamos, ¿no? ¿Qué hacíamos? Tratamos de aprendernos de memoria las cosas, ¿no? Entonces lo que hacíamos era tratar de generar la imagen, ¿no? ¿Sí? Ya sea la palabra, el concepto, la figura, ese tipo de cosas las tratábamos de representar y entonces así era como lo hacíamos, ¿no? Por ejemplo, hay algo que es bien interesante, ¿no? Aprovechando esta pregunta que es interesante también. Por ejemplo, hay gente que estudia con música y si le quita uno la música no aprende. En cambio, si le pone uno la música, aprende fabulosamente. ¿Y esto por qué? Porque son auditivos. Hay gente que es visual. ¿Y qué pasa con los visuales? Si el visual tiene muchas cosas a su alrededor, se distrae y entonces eso lo dispersa y la imagen se vuelve, como decían en la Edad Media, la loca de la casa, ¿no? Empieza a imaginar muchas cosas y entonces ya no aprende, ya no pone atención en lo que está estudiando, ¿no? Entonces, es bien interesante también darse cuenta de cómo funciona la imaginación en este caso para poder desarrollar el aprendizaje. Muchas gracias, doctor. Creo que nos imaginamos esa loca. Muy bien. Doctor, María Antonieta Gutiérrez Farías. Muy buena exposición y muy aplicable para la docencia, tanto en ambientes presenciales como en estos momentos en que no podemos interactuar directamente. Muchas felicidades. Y después pregunta Orlando Meneses, desde Pachuca, Hidalgo. Más bien no pregunta, le pide, dice, ¿puede profundizar en lo que mencionó que la primera formación del ser humano desde su concepción es la formación de sus sentidos? Realmente nuestros sentidos son biológicos.
Y desde el primer instante, el desarrollo que vamos teniendo es un desarrollo biológico. Y entonces, por lo tanto, los sentidos empiezan precisamente a desarrollarse, ¿no? Obviamente, no es un desarrollo así ya, ¿no? Sino que es un desarrollo poco a poco, ¿no? Hay un doctor, ¿no? Que la verdad también me ha dado muchas pistas. Es un doctor de España, bético, que él habla de una terapia que le llama palingenesia, ¿no? Y hay algo que es bien interesante, ¿no? Por ejemplo, con el electroencefalograma, se han descubierto que el electroencefalograma emite una serie de ondas, que hay ondas que son ondas propiamente humanas, ¿no? Que les llaman las ondas beta, pero hay otras ondas que son muy similares a los animales, ¿sí? Y hay otras ondas que son similares a las plantas, ¿no? ¿Sí? Y hay otras ondas que son similares a los minerales. Y entonces nosotros tenemos, ¿no? De todo, ¿no? Y a través de esas ondas, ¿no? Lo que marcan son ciertas tendencias, ciertos apetitos que de alguna manera están registrándose ya desde que estamos en el vientre de la madre, ¿no? Y entonces nosotros ya empezamos a registrar muchas cosas, ¿no? Desde que somos concebidos empezamos a registrar cosas bien interesantes. A ver si con este ejemplo puedo darme a explicar mejor lo que quiero decir. ¿Qué pasa con los objetos que fabricamos? Si nosotros los dejamos a la intemperie, por ejemplo, el plástico, ¿no? Que es uno de los elementos más criticados, ¿no? ¿Y por qué es más criticado? Y porque es de los más difíciles que vuelvan a retornar a su estado originario, pues porque se obtuvieron del petróleo. Y el petróleo, ¿cuánto tiempo tardó en formarse? Entonces, si se obtiene de una materia que tardó miles de años en formarse, pues obviamente el derivado de ello, para volver a recuperar esa memoria, porque los objetos, las cosas tienen una cierta memoria en sí que les permite reintegrarse a las cosas, ¿no? Entonces, esto es lo que a veces pasa. Las cosas tienen ciertos registros de memoria. El plástico, por ejemplo, ahora se usa en las tarjetas y ahí tienen cierta memoria, ¿no? Si varía un poco el plástico, la memoria puede alterarse o puede dejar de funcionar. Es algo que es interesante ahí para los electrónicos y los físicos ha llamado la atención. Entonces, en este caso, desde que somos concebidos, empezamos a registrar ciertas cosas, ciertos estímulos, ¿no? El estímulo nutricional de la madre, por ejemplo, si la madre está bien alimentada, el bebé empieza a recibir nutrientes, se empieza a alimentar y esos nutrientes pues son favorables, ¿no? Y entonces de alguna manera ahí indican mucho, hay mucho que pudiéramos hablar de una conferencia aparte de este tema, pero bueno, aquí quiero dejarla porque si no me pierdo, me fascina este tema y me voy a perder. ¿Y qué cree, maestro? Tiene muchas preguntas. Sí, lo que veo. Están todos muy interesados. Pero bueno, le voy a leer algo que dice Raudel. Dice, muy agradecido, excelente ponencia. Rodrigo Guillermo, interesante ponencia. Gracias. Víctor, y tenemos una pregunta. No tengo quien la hace, perdón, pero es que estoy por todos lados. Sí, me imagino. El maestro dice, ¿existe alguna base fundamental de la existencia? ¿Es solo científica o es más la teológica? No, es científica, ¿no? O sea, es científica, ¿no? O sea, ahí está científicamente demostrado cómo esos 46 cromosomas se unen, ¿no? Precisamente se les llama cromosomas, ¿por qué? Porque se cromaron, es decir, se les iluminó con cierta coloración para poderlos ver, porque no se veían a simple vista. Entonces, de ahí es como se les llama cromosomas, pero en realidad no es que sean cromosomas, ese es el término. Y científicamente a través de pues el microscopio, ahora los microscopios que hay son potentísimos, ¿no? ¿Sí? Y ahí está, ¿no? Y hay una literatura vasta, científica, en todo esto, ¿no? Si le interesa, hay una doctora española muy buena, de las que yo considero de las mejores en el avance de la embriología, María Iraburu, ¿no? Tiene un libro sobre los primeros 15 días, ¿no? Que me parece interesantísimo, ¿no? Los primeros 15 días de desarrollo, ¿no? Entonces, se lo recomiendo.
Muy bien, doctor. Maestro, ay, ya no lo quieren dejar, ¿eh? Sí, Dice, ya veo. ¿qué papel juega en esta explicación la filosofía existencialista? Uf, Ups. pues tiene una parte interesante, ¿no? Porque obviamente el existencialismo lo que busca es tratar de recuperar el ser propio de la persona, ¿no? El detalle está en la forma en cómo lo va fundamentando, ¿no? Que yo creo que ahí es donde está el detalle. Aquí lo importante es que ciertamente somos seres existentes, ¿no? No imaginarios, sino existentes, ¿no? Pero esta existencia tiene una base que de alguna manera nos hace darnos cuenta que nuestra existencia no es una existencia ni casual, ¿no? Fortuita, accidental, ¿sí? Sino más bien que tiene una base de ser necesario. Y esa necesidad, en cierta forma, tampoco es una necesidad ciega, ¿no? Arbitraria, ¿no? Tendenciosa, sino que es una necesidad ordenada, que tiene un orden y que bajo ese orden, bajo esa premisa de orden, precisamente hay toda una estructura que nos permite darnos cuenta cómo nuestro ser participa, ¿no? Es participado de un ser superior, ¿no? Y entonces aquí, pues la filosofía existencialista rompe con esto y es ahí donde creo que se pierden los existencialistas, ¿no? Por la falta de participación del ser. Bueno, doctor, pues creo que terminamos las preguntas. Solamente quiero leerle este comentario. Le dice Víctor, muchas gracias, maestro, por tan excelente e interesante aportación. Miriam, que no me ponen los apellidos. Miriam, gracias, de verdad, gracias por permitirnos deleitarnos de esta sabiduría que enriquece a nuestra persona y que hacer docente. Un abrazo desde Izmiquilpan, Hidalgo. Miriam Bernal, perdón, si al final decía su nombre. Y finalmente dice Berenice Martínez, gracias por la ponencia, muy interesante, saludos. Pues doctor, maestro Arturo, pues muchísimas gracias, creo que ya hemos terminado. Ya las demás felicitaciones se las haremos llegar. Las preguntas fueron todas, sí fueron bastantes. Pero afortunadamente está usted aquí y pudo contestarlas todas. Le agradecemos mucho, maestro. No tiene que agradecer, al contrario. Muchísimas gracias por este tiempo y como todos los demás, le agradecemos. Todos están. Ahora, para todos, pues muchísimas gracias. Hemos llegado al final de esta tercera conferencia. Les agradecemos mucho. A nombre de la familia IT, les agradecemos a todos los panelistas. Estoy viendo aquí ya a la doctora. Pues muchísimas gracias a todos, de verdad. Doctor Contreras, muchas gracias. A nombre de nuestro director, el doctor Jesús Rodríguez Guerrero, muchísimas gracias. Agradecemos también a la licenciada Bellanira, que está en producción, ahí anotándonos, dándonos todos los datos. Y también, obviamente, muchísimas gracias a Edgar, que desde Controles hace posible toda esta magia. Muchísimas gracias a todos. Los esperamos la próxima semana con la cuarta y última conferencia. De verdad, no se la pierdan. Va a estar excelente como han estado todos nuestros ponentes. Los esperamos la próxima. La familia IT les agradece y les desea un excelente descanso. Quiero disculparme públicamente porque la verdad es que con el nervio de que se me atoró aquí el iPad y tuve que usar la doctora María Tere, ¿sí? Yo sabía en conciencia que me estaba equivocando porque soy malo para los nombres, pero quiero públicamente disculparme, doctora, de verdad, ¿no? Sí, creo que no se me va, espero no se me cruce el cable otra vez. Me confundió con una mujer muy inteligente. Así que eso es una cosa muy buena. No, pero a las porque dos vaya que la muchísimo. doctora Sosa es verdaderamente brillante. No, usted también. Bueno, aprecio muchísimo, Gracias, no se preocupe. No sé si quieren comentar algo más antes de despedirnos. Solo muchas felicidades, si me permiten, al doctor Rodríguez, que hoy es un día especial para él.
a su Muchas santo. felicidades, doctor. Muchas gracias a todos. Felicidades a todos ustedes. Felicidades, Arturo, excelente exposición. Muchísimas gracias, doctora Tere. Muchísimas gracias, doctor Eduardo Contreras. Pati, muy amable. De una vez, bueno, pues a Bellanira y naturalmente pues ahí a Edgar, que nos ha ayudado en la cuestión técnica. Muchísimas gracias a toda nuestra audiencia y pues nos vemos la próxima semana, Dios mediante. ¿Cómo no? Gracias. Muchas gracias, adiós. Buenas noches. Pronto, saludos desde Oaxaca. Eso. Bien. Gracias. Un abrazo. Adiós, doctora. Doctora Tere. Tere. Gracias a todos. No,